Vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Señor, vamos a prestar atención, vamos a prestar oído a tu voz en esta hora, Señor, danos la unción de tu Santo Espíritu y que esta palabra caiga en buena tierra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Hay algo, hermano, que usted y yo estamos conscientes, y es, hermano, que en el camino del Señor, hermano, hay tropiezos. En el camino del Señor hay obstáculos. Hay cosas, hermano, en este caminar con el Señor que estorban. Hay estorbos en la vida del cristiano. Y si nosotros no aprendemos, hermano, a identificar lo que estorba, identificar, hermano, lo que es un obstáculo para nosotros, de seguro, hermano, entonces que vamos a vivir tropezando y tropezando todo el tiempo. Pero, hermano, cuando estemos en el lugar correcto, el Señor nos va a ayudar. Yo quiero, hermano, en esta mañana hablar bajo ese pensamiento: cuando estás en el lugar correcto. Gloria al Señor. Usted ha oído aquella frase y aquel dicho que dice: estaban en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Algunos de nosotros nos identificamos mucho con eso, hermano, especialmente si ya hemos pasado por situaciones donde solamente las pudimos haber evitado si tan solo no hubiéramos estado en ese lugar. ¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado si no hubiésemos estado a esa hora y en ese lugar? Muchas tragedias han sucedido, hermano, en la vida del ser humano por estar en el lugar incorrecto. En la vida de los cristianos, hermano, muchas veces vivimos, hermano, como haciendo como el sub y baja, porque estamos en el lugar incorrecto. No estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Hermano, la vida de Abraham es un ejemplo, hermano, de cómo el Señor a él lo quería usar y cómo el Señor quería hacer de Abraham un hombre que fuera bendición
no solamente a su casa, no solamente a su pueblo, a su nación, sino a todas las naciones. Dios quería hacer de Abraham un hombre que bendijera a todas las naciones. Y Dios, hermano, le da una orden a Abraham. Y lo primero que el Señor le dice a Abraham, hermano, es: vete de tu tierra y de tu parentela. Hermano, cuando el Señor quiere que usted y yo seamos bendición a nuestra casa, a nuestra familia, primero el Señor nos ordena y nos manda a salir de la comodidad. Hermano, se dice que el lugar donde pertenecía Abraham, Ur de los Caldeos, según los historiadores, hermano, Ur de los Caldeos era un lugar próspero. Era un lugar, hermano, que había mucho comercio. Y Abraham estaba bien allá, hermano. Abraham estaba cómodo. Abraham era un hombre quizás ya prosperado, ¿verdad? Y Abraham, hermano, no tenía ninguna necesidad de salir de ese lugar. Sin embargo, el Señor quería que Abraham fuera su servidor, y para que Abraham pudiera ser el servidor del Señor, Abraham tenía que salir de su comodidad. ¿Por qué a veces, hermano, usted y yo estamos ahí como que estamos estancados y no podemos ver la bendición o no podemos bendecir a otros hermanos? Es porque no queremos salir de la comodidad. Queremos, hermano, todo fácil. Queremos, hermano, lo mejor que se pueda, hermano, pero que siempre y cuando sea algo que hagan otros y no nosotros, hermano. Nosotros, hermanos, hoy en día, como iglesia, queremos, hermanos, a pastores que tengan la unción de Elías. Queremos a pastores, hermanos, que tengan la unción de los apóstoles allá en el día de Pentecostés, ¿verdad que sí? Queremos hombres ungidos y queremos siervos que den la vida por sus ovejas, pero ¿sabe una cosa? Nosotros hacemos de nuestros pastores que ellos vivan como Lázaro. Queremos a buenos ministros, pero queremos que vivan como Lázaro. Usted conoce la historia de Lázaro, ¿verdad? Hermano, hay que salir de la comodidad. Es tiempo, hermano, de sentir responsabilidad y de sentir presión. El siervo de Dios que no siente ninguna presión, hermano, es porque está cómodo. Porque el que le sirve a Dios, hermano, seguramente cuando se echa al hombro una carga, empieza a sentir esa carga. Pero de eso se trata, hermano, el que usted y yo, hermano, seamos bendición a nuestros hermanos. Es tiempo de echarnos la carga encima. La iglesia, hermano, tiene que echarse la responsabilidad de sacar adelante la iglesia. No podemos estar esperando que otras personas que no son parte de nuestra congregación vengan y nos resuelvan nuestros problemas. La iglesia, hermano, la iglesia local tiene la responsabilidad de sacar adelante esta congregación. Ahora el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Usted sabe lo que significa parentela. Hermano, parentela es, hermano, algo que tiene que ver con la familia, algo que tiene que ver con el clan. Hermano, oiga bien,
Esto significa la palabra parentela, familia o clan. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, vete de tu tierra y vete de tu familia también. Porque el Señor quería hacer un trato con Abraham. Y el Señor le da, hermano, las razones por qué el Señor quería hacer esto. Y le da, hermano, las promesas a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias. El Señor, hermano, esto quería hacer con Abraham, pero antes Abraham tenía que tomar una decisión y Abraham tenía que obedecer sí o sí, mi hermano. Ahora vemos, hermano, que Abraham, bueno, en parte Abraham obedeció. ¿Por qué en parte? Primero, hermano, la parte que Abraham obedeció fue que Abraham salió de su tierra y él obedeció al Señor. Abraham no cuestionó al Señor. Él no le dijo, pero ¿por qué me está sacando de aquí si yo desde aquí puedo ser bendición? ¿Cuál es la necesidad de que me esté sacando de esto? Aquí estoy próspero, aquí tengo mi negocio, desde aquí yo puedo bendecir a muchos. Pero algo tenía el Señor para con Abraham. Y Abraham obedeció en la primera parte, salió de su tierra. Pero hubo algo que Abraham no hizo. Hermano, si usted lee los versículos que están antes del capítulo 12, es decir, el capítulo 11, desde el versículo 29 en adelante, dice, hermano, tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán. Oiga bien, hermano, el papá de Abraham se le pegó como chinche a Abraham. Ahora el Señor quería que Abraham se desligara de su familia, pero había una razón muy poderosa del por qué el Señor quería desligar a Abraham de su familia. Y era, hermano, porque este padre de Abraham era un hombre idólatra. Hermano, este hombre era idólatra. Y ahora viene él y él hace como que si el Señor a él le dijo. Y él preparó las maletas, preparó toda su casa y agarró camino. Y ahora hay un problema porque el Señor no puede hacer lo que él quería hacer con Abraham, porque Abraham ahora tenía algo que le estaba estorbando. El padre de familia, hermano, era un estorbo a la vida de Abraham. Muchas veces, hermano, usted y yo, incluso a veces tenemos que separarnos hasta de nuestra propia familia. No porque queramos, no porque, hermano, no compartimos las ideas de ellos, pero sí porque sus ideas pueden ser un estorbo para nuestra vida como cristianos. Muchas veces, hermano, usted sabe, hermano, las fiestas de un cristiano son diferentes, ¿verdad?
Pero ¿qué hay de las fiestas de su familia, de mi familia? ¿Qué hay cuando me invitan a un cumpleaños? ¿Qué es lo que voy a ir a ver por ahí, hermano? Borrachera, hermano, lo primero. Prostitución, lo segundo. Fumadera de marihuana, lo tercero, y qué sé yo cuántas cosas más. Por esa razón era que el Señor con Abraham quería desligarlo de su papá, porque su papá era una influencia negativa a la vida del siervo de Dios. Y entonces, hermano, notamos algo, y es de que ahora viene este hombre, ¿verdad? El padre de Taré, el padre de Abraham, y ahora él toma una decisión y él hace como que él fue invitado a la fiesta. Y a Taré nadie le había invitado, la promesa no era para él, el trabajo, él no tenía nada que ver, hermano. Y sin embargo, ahora Taré toma se invita a él solo, ¿verdad? Y ahora él hace como que él sigue siendo el jefe de la familia. Y mientras él sigue siendo el jefe de la familia, el propósito de Dios no se podía todavía echar a andar. Ahora viene Taré, y un día por ahí que van a medio camino, llegan a un lugar llamado Harán, y le da por quedarse ahí, en Harán. Ahora, usted sabe lo que significa Harán. Harán significa, hermano, lugar seco, tierra árida. Y allí, Harán, hermano, ese lugar fue el lugar que Taré decidió que el siervo del Señor se quedara ahí estancado. En un lugar seco y árido. Y el propósito de Dios no podía continuar en un lugar como ese. Sin embargo, hermano, algo sucedió. Y es de que, hermano, Taré murió. Este hombre murió. Ahora, cuando Taré muere, hermano, ahora es que comienza el trabajo del Señor en la vida de Abraham. Hermano, todo aquello que te estorba a ti tiene que morir. Si algo no ha muerto todavía, hermano, que te está haciendo estorbo, hermano, el propósito de Dios no puede avanzar en tu vida ni en mi vida, hermano. Hay algo que tiene que morir si ese algo me está haciendo estorbo. ¿Cuántos alaban al Señor? Taré, hermano, era un idólatra, y por eso Dios le había dicho a Abraham que dejara la casa de su padre. Cuando Dios, hermano, nos pide algo es porque Él nos quiere bendecir. Cuando Dios quiere dar, hermano, algo, Él da una orden también. Cuando el Señor tiene grandes propósitos para con nosotros, hermano, de seguro que primero el Señor nos va a sacar de nuestra comodidad. Hermano, los estorbos en la vida del cristiano tienen que morir, porque si no mueren, hermano, no se puede cumplir el llamado del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos visto y nos damos cuenta que estamos como en un charco, como cuando un carro se queda atascado en el charco? Usted ha visto, hermano, cuando el carro, cuando la rueda, hermano, usted lo acelera y la rueda da vuelta, pero no puede salir de ahí porque se ha atascado, hermano. A veces nosotros, hermanos, en la iglesia estamos batallando, hermanos, tratando por todos lados, pero sabe una cosa, hay que salir primero de ese estancamiento espiritual para ver la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahora, hermano, en el versículo 4 del capítulo 12, dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo,
y Lot se le pegó otra chinche. Primero fue el papá de él, que era un idólatra, y ahora se le pega el sobrino. Ahora se le pega el sobrino, y usted conoce la historia, hermano. Bueno, al principio las cosas iban bien entre Abraham y su sobrino Lot, ¿verdad? Sin embargo, cuando los dos comenzaron a prosperar, vinieron los problemas. Comenzaron a darse los problemas. Bueno, y resulta que los pastores de las ovejas, ¿verdad?, del ganado que tenían ambos, comenzaron a tener contiendas entre ellos. ¿Por qué razón? Porque ya no cabían en el mismo lado. Ya tenían pleitos ellos, hermano. Y me imagino yo, aunque esto no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que los pleitos de ellos y las quejas comenzaron a decirse quizás: mira, esas vacas que vos tenés, todo el zacate se comen y no le dejan nada a las mías. Pues tirarlas más adelante, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo las tiro para allá si ya están las tuyas también? Aquí ya no cabemos. Bueno, y ese es mi problema. No, pero ¿y cómo hacemos, pues? Porque los dos estaban en un conflicto, hermano. No Abraham, sino que dice que los pastores o los que trabajaban para ellos, ¿verdad?, estaban en conflicto. Pero ahora el siervo del Señor toma una decisión y le da una opción a los: oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una cosa. Los dos juntos no podemos seguir. No podemos seguir los dos juntos. A veces, hermano, se dan pleitos y se dan situaciones entre ministros, entre servidores. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, que entre servidores comienzan las contiendas, comienzan las envidias entre ministros y comienzan estos conflictos, hermano, que cuando no se detienen a tiempo, hermano, hacen grandes desastres? Cuando usted es testigo de esto, mi hermano, cuando los líderes llegan a ser bien renombrados, ¿verdad?, entre las congregaciones, entre las organizaciones, mejor dicho, ¿verdad? Parece que como que comienza a haber algo entre ellos, los líderes, los que están al frente de las organizaciones, los que están al frente de las obras, comienzan a tener pleitos entre ellos. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias cuando estos líderes que tienen pleitos entre ellos, sabe cuáles son las consecuencias? Que arrastran a las congregaciones. Porque lamentablemente, hermano, nosotros a veces, hermano, llegamos a tomarle mucho aprecio a los líderes, llegamos a tomarle mucho aprecio a los pastores, por la forma en que Dios nos usa, por la forma en que ellos le sirven al Señor, por la forma en que Dios les ha bendecido. Nosotros como iglesia muchas veces les llegamos a tomar un gran aprecio, incluso comenzamos hasta a llamarles padres espirituales, cosa, hermanos, que eso no está en la Biblia. Usted y yo no podemos llamarle a nadie padre espiritual que no sea solo a Dios. Solamente Dios es nuestro Padre espiritual. Ahora sí podemos apreciar a nuestros ministros, pero muchas veces, hermanos, cuando estos ministros, cuando estos siervos del Señor no detienen sus pleitos, arrastran a las congregaciones y hay graves consecuencias, hermano. Hay graves consecuencias que más adelante, cuando pasan los años, las congregaciones pagan esas consecuencias. Usted y yo, hermano, hemos pasado por situaciones semejantes, ¿verdad que sí? Y, hermano, entonces ahora Abraham y Lot, hay una situación ahí entre ellos.
Pero la diferencia es que Abraham era un hombre bien inteligente y era un hombre, primero hermano, Abraham no era un hombre ambicioso. Porque sabe una cosa, mi hermano, dice que los dos estaban prosperados. Y Abraham tenía más jerarquía que Lot. Es decir, él tenía más derechos que Lot. Y si Abraham hubiera querido, le hubiera dicho a Lot ahí de una vez, ¿sabes una cosa? Ahora mismo te me vas de aquí. Vete por ahí, busca ahí tu tierra y nos separamos y ya, y punto. Pero Abraham le dio una opción a su sobrino. Y Abraham ahora le dice, mira, hagamos una cosa, nos tenemos que separar. Nos tenemos que separar, ya no podemos trabajar juntos tú y yo. Pero te voy a dar una opción. Escoge tú para qué lado te quieres ir. Escoge tú. Mira qué sabiduría. Mira qué sabiduría, hermano. Abraham, esto muestra que él no era codicioso. Entonces ahora viene Lot, hermano, y dice, ay, aquí la hice. Ahora sí que la hice. ¿Seguro, tío? Sí, seguro. Escoger lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y dice que, hermano, dice que Lot levantó la cabeza y comenzó a ver. Oiga, y dice que él vio, bueno, obviamente, ¿verdad? Lo escogió lo que él consideraba la mejor tierra. Y lo escogió y se fue. Se fue contento, quizás. Quizás se fue diciendo, ay, este tío no sabe lo que ha hecho. Este tío, mi tío es un poquito bobo. Mi tío no sabe lo que está haciendo. Mira, me dejó escoger la mejor tierra. Pero ahora, hermano, cuando Abraham se ha desligado, hermano, de este que también era un estorbo en su vida, ahora, hermano, el Señor comienza a cumplir su promesa y su propósito en la vida de Abraham. Y es ahora cuando el Señor, hermano, el Señor dice en el versículo 7, apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Mira, hermano, la clave del éxito en la vida de Abraham, Abraham era un adorador del Señor. Donde quiera que él iba, levantaba un altar para adorar al Señor. Y por eso Abraham era un hombre bendecido. Los hombres, hermanos, bendecidos son los que de verdad adoran al Señor. Y dice, y el Señor, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora el Señor, hermano, le dice a Abraham, ahora que ya Abraham se desligó de sus parientes que le estorbaban en su vida espiritual, ahora el Señor le dice a Abraham, esta tierra, porque ya Abraham estaba en el lugar donde él quería que Abraham estuviera. Solo es hasta que estemos en el lugar que Dios quiere que Dios nos va a comenzar a bendecir. Es hasta que salgamos, hermano, de la tierra de Harán, de la tierra árida y seca. Es hasta entonces que Dios nos va a bendecir, hermano. Y ahora el Señor le dice a Abraham, esta tierra es la que yo le voy a dar a tu descendencia. Y Abraham, hermano, vuelve y levanta un altar para adorar al Señor y llamó a aquel lugar Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente.
y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Solo vamos a avanzar hasta que el estorbo se muera. Ahora, la gran pregunta del millón: ¿quién te está estorbando? ¿Quién te está estorbando para que le sirvas al Señor? Ponle nombre y apellido y ponlo en las manos del Señor, y el Señor hará. ¿Por qué estamos en un estancamiento espiritual? Es porque hay estorbos en nuestra vida. Y si no son removidos estos estorbos, no vamos a avanzar. Los estorbos muchas veces son internos y a veces son externos. Los externos en la vida de Abraham eran su familia. Los internos en nuestra vida, hermano, puede ser que todavía el hombre carnal todavía no ha muerto. Todavía seguimos siendo carnales. Hermano, las cosas, las ataduras espirituales a veces están dentro de nosotros. ¿Cuántas personas, hermano, su orgullo no lo deja prosperar? ¿Cuántas veces, hermano, personas que el ego no lo deja humillarse? Hermano, cuando nosotros, hermano, tenemos estas cosas dentro de nosotros, difícilmente vamos a avanzar. Tenemos que identificar aquello que está haciendo estorbo en esta iglesia. Hay que poner en las manos del Señor lo que al Señor no le corresponde en este lugar. Hay que poner en las manos del Señor, hermano, por si acaso, oiga bien, hermano, por si acaso en esta casa hay un anatema, hay que poner esta casa en las manos del Señor. Si hay algo que está escondido en esta casa, hay que ponerle las manos del Señor. Mientras no encontraba el anatema, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa historia? Algo les estaba bloqueando al pueblo. No podían tener victoria. Y se estaban preguntando por qué, qué pasa, por qué estamos viendo la guerra y solo perdemos y perdemos y perdemos. ¿Y qué pasa, Señor? Y el Señor les dice, mira, entre ustedes hay algo que está escondido. Y tienen que sacarlo, eso que está escondidito. Y el Señor a eso que tenían escondido le llamaba un anatema. ¿Y sabe lo que tenían ahí escondido? ¿Sabe lo que estaba bloqueando al pueblo para que ellos no tuvieran victoria? Un muñequito, hermano. Un muñequito así chiquitito. Porque mire, fíjense que los historiadores, ¿verdad?, han llegado a encontrar algunos objetos y han llegado a encontrar, hermano, algunas figuras que creen que eran las figuras que adoraban los israelitas y que adoraban las naciones paganas. Unos muñequitos así de chiquititos. Los han encontrado. ¿Cuántas veces, hermano, cositas así bien pequeñas, pero como están ahí bien escondiditas, ¿verdad? Y por eso la iglesia no prospera.
Por eso la iglesia no avanza. Y el Señor ahora nos dice: saquen el anatema de en medio de ustedes. Cuando estamos en el lugar correcto, el Señor va a orar en nosotros. Abraham primero tenía que estar en el lugar donde Dios quería que él estuviera. Y mientras Abraham no llegaba al lugar correcto, el Señor no podía obrar. Hay que estar en el lugar correcto y haciendo lo correcto. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase en pie en esta mañana. Yo no sé, mi hermano, qué es lo que está estorbando tu vida. No sé, hermano, si hay algo que te tiene ahí bloqueado, que te tiene atado. Yo no sé, hermano, si de pronto, hermano, nosotros no hemos tenido el cuidado de este lugar, y de pronto puede ser, hermano, que un enemigo del Señor haya plantado algo, hermano, para estorbar a este pueblo. Porque sabe una cosa, mi hermano, los brujos no tienen más poder que el Señor. El enemigo no tiene más poder que el Señor Jesús, no. El Señor es el único que tiene el atributo y todo el poder de llamarse Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe lo que sí puede hacer el enemigo? ¿Sabe lo que sí pueden hacer los brujos? Es estorbar. Es estorbar. Hay que orar por este lugar. Y hay que orar, hermano, por si de pronto algún brujito de esos de ahí alrededor se le ha ocurrido, hermano, declarar un estorbo para esta iglesia. Hay que orar y romper esa maldición, hermano. Hay que orar y decirle al Señor: Señor, este lugar te pertenece a ti. Por esa razón voy a decir algo, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que ya escucharon el mensaje. Que el Señor Jesús les bendiga.